Bueno, de acuerdo con el sílabo, acá está, el programa. En la clase 7 deberíamos estar trabajando el análisis estadístico de texto, pero opté por dejar esta parte para la clase final. En la clase final, en todo caso, vamos a trabajar el análisis estadístico de textos y también el tema de la forma de presentar los hallazgos, ¿no? Y en esta clase vamos a desarrollar los siguientes ítems. Vamos a trabajar herramientas de consulta. Vamos a trabajar un poco el tema de estrategia de trabajo de equipo con Atlas D. Cuando me refiero con herramientas de consulta, estas son esas herramientas también conocidas como herramientas de exploración. Ya hemos visto recuento de frecuencia de palabras, pero vamos a ver hoy las herramientas de concurrencias, tabla de documentos de código y de herramientas de consulta. Estas herramientas de exploración o consulta son herramientas muy interesantes en realidad que ofrece el programa. Digamos que son herramientas más avanzadas, ¿no? De recuperación de datos. La vamos a ver ahora con mayor detalle. Y asimismo vamos a trabajar un poco sobre la estrategia de trabajo en equipo con el programa. En la última clase ya vamos a trabajar un poco, no, vamos a trabajar el análisis estadístico de texto y me gustaría hacer también en la próxima clase un breve resumen sobre todo lo desarrollado. Yo a partir de alguna, en este caso de una investigación, de un estudio que estoy revisando, y a partir de esta revisión de cómo se trabajó con el programa del estudio, poder hacer un recuento de todo lo que se ha venido realizando. Como pueden observar, en el sílabo hemos desarrollado todos los ítems, ¿no? Hemos comenzado, bueno, obviamente con la introducción al programa, hemos pasado por los dos momentos del análisis de datos cualitativos, el momento textual, el momento conceptual. A nivel textual, bueno, hemos visto la creación de códigos, ¿no? Hemos visto la autocodificación, las estrategias de codificación inductiva y deductiva. A nivel conceptual hemos revisado las redes, ¿no? La creación de redes o networks, vínculos, la creación de redes semánticas. Y en la clase anterior hemos estado viendo algunas herramientas de exploración. Por ejemplo, esta herramienta de buscar texto o de búsqueda, de recuperación de datos. Estas herramientas que vamos a tocar hoy son herramientas avanzadas de recuperación de datos. Entonces, quería iniciar también la clase, antes de pasar ya a los temas que vamos a desarrollar, un poco viendo el examen, ¿no? Ahora estaba revisando las notas, vi que la mayoría o todos han sacado una nota probatoria y eso de verdad me alegra mucho. Pero igual quería hacer un breve recuento de cuáles son las respuestas a cada una de las preguntas que han venido en el cuestionario, ¿no? En el examen. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué es el Atlas TIC? Bueno, ya lo hemos desarrollado. Es una herramienta que facilita el análisis cualitativo de datos, ¿no? Eso es, en síntesis, es una herramienta que agiliza, facilita el trabajo del investigador. El contenedor que agrupa las entidades del proyecto, bueno, no es otra cosa que el proyecto en sí, ¿no? No es esa la respuesta a la primera pregunta. El Atlas no es una metodología para iniciar datos cualitativos, entonces está descartada. Y entonces la alternativa ahí era la alternativa B. La segunda pregunta era cómo crear un proyecto en Atlas. Bueno, era abrir el programa y seleccionar crear un nuevo proyecto. Es importar paquete de proyecto o importar proyectos móviles, o importar proyectos de gas y no son alternativas, pero de apertura de proyectos, pero la correcta es crear un proyecto nuevo. La función de importar y exportar proyectos lo vamos a ver también cuando veamos las estrategias de trabajo en equipo.
Importar proyectos móviles porque el programa, y eso de gratuito, podemos llevar a nuestros teléfonos móviles el programa, ¿no? Tanto en Windows, en Android como perdón, en Android como en Mac. En Android podemos llevar el programa a nuestros teléfonos y hacer trabajo de codificación por el teléfono y luego podemos importar con el programa. Así que es una herramienta importante, pero de esa manera no se crea un proyecto de adaptación. Importar proyectos legacy quiere ver importar proyectos en versiones anteriores. La tercera pregunta, ¿qué procedimiento debemos seguir para agregar documentos? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Es en inicio, agregar documentos. ¿Qué son las citas textuales? Bueno, son los segmentos de texto seleccionados por el investigador. La unidad básica de análisis se refiere a los códigos, ¿no? Esa no era la respuesta. La representación gráfica de los vínculos entre los objetos, bueno, eso se refiere a los networks o redes, así que no tiene tampoco que ver con la pregunta, ¿no? Segmento de texto seleccionado por el programa, tampoco, ¿no? Entonces, las citas textuales son los segmentos de texto con significado seleccionados por el investigador de acuerdo a las preguntas de investigación. Digamos que esa era la respuesta correcta. ¿Qué objetos componen el proyecto? O componentes o entidades, como lo llama ahora la nueva versión del programa. Es pues, los documentos, las citas, las redes, los códigos, los memos y grupos, ¿no? Se encuentra en la interfaz del programa, lo encontramos en el menú principal, las principales entidades del proyecto. También en la ventana del proyecto también lo podemos encontrar. Entonces, no olvidar, son los documentos primarios también conocidos de ese modo, las transcripciones sobre todo, ¿no? Las citas, los códigos, las redes, los memos y grupos. ¿A qué se refiere con grupo? Bueno, podemos agrupar todas las entidades con las que trabajamos con el programa, ¿no? Podemos agrupar códigos, podemos agrupar documentos, podemos agrupar memos, podemos agrupar redes. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es todas las anteriores. ¿Qué son los grupos? La agrupación de códigos, la agrupación de documentos y la agrupación de memos. También sería la agrupación de redes. Entonces tenemos por un lado los componentes del proyecto y por el otro todas las componentes o entidades del proyecto se pueden agrupar. ¿Para qué agrupamos? Pues nos permite hacer un análisis focalizado y permite comparar. Ese, digamos, es el propósito de por qué agrupamos, ¿no? Focalizar, segmentar la información y nos permite hacer comparaciones. Por ejemplo, como la investigación sobre fumadores, esa investigación que estaba viendo hace poco, una investigación sobre fumadores, una tesis sobre fumadores. Entonces divide a los fumadores en hombres y mujeres. Tenemos transcripción de entrevistas a un grupo de fumadores y podemos crear dos grupos. Un lado, el grupo de los varones, o el otro lado, el grupo de las mujeres. Entonces nos permite hacer comparaciones entre grupos. También podemos agruparlos por intervalo de edad. Podemos agruparlos por ejemplo, en el caso de la investigación de Marisabel sobre redes, sobre el uso de redes sociales, ¿no? En fin, dependiendo también de los propósitos de la investigación. Entonces, de esa manera, la agrupación nos va a permitir hacer un análisis, va a ayudarnos a hacer un análisis, ¿cómo llamarlo? Va a ayudar al análisis de tal manera que podamos realizar una segmentación adecuada de los datos y a su vez nos va a permitir hacer comparaciones. Así que esto es importante tenerlo claro. ¿Cómo podemos codificar los datos con los códigos deductivos, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto en la parte de codificación. Digamos que hay varias maneras de trabajar la codificación.
Una de ellas es arrastrando y soltando los códigos desde el panel izquierdo, o sea, hasta el panel del explorador o ventana del explorador. Arrastramos el código y lo soltamos en donde se encuentra la cita. O también podemos seleccionar la opción asignar código. La opción de codificación en vivo no tiene nada que ver con los códigos deductivos. Ya habíamos hablado bastante sobre códigos deductivos, pero quería aprovechar esta pregunta para hacer solamente subrayar en el hecho que los códigos deductivos parten de una lista a priori, ¿no? Esta lista se crea previamente. En cambio, la codificación en vivo codifica la cita, texto de la cita, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al programa para que quede claro este tema de la codificación, es que ha habido alguna duda, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el trabajo, bueno, esta es la referencia que hemos estado desarrollando durante todo el programa. Este es el artículo, ¿no?, sobre la paternidad y felicidad.